Muy buenas jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar un par de problemas en contexto relativo a volumen y superficie de cuerpos geométricos, ¿ya? El objetivo y el propósito de esta clase es calcular la superficie y el volumen de cuerpos geométricos en diferentes contextos. Vamos con el problema 1. Dice, ¿cuánto cartón se necesita para confeccionar dos gorros de cumpleaños con diámetro 6, como se ve en la figura? En este caso estamos hablando de un cuerpo geométrico llamado cono. Recordemos un poquito las fórmulas. Para el volumen del cono, nosotros calculamos el radio al cuadrado por la altura por pi. Todo eso dividido en 3. Mientras que el área, decíamos que era el radio por la generatriz por pi, más el radio al cuadrado por pi. Que eso podríamos descomponerlo como área lateral más el área basal. Entonces, retomamos el problema. En este problema nosotros tenemos que calcular simplemente el área lateral, ya que estamos preguntando cuánto cartón se necesita para confeccionar los gorros. Por lo tanto, vamos viendo primero las medidas. El diámetro de esto es 6 centímetros. Por lo tanto, las variables que yo voy a ocupar sería el radio, que vale 3, y la generatriz en este caso, que vale 18 centímetros. Como les estaba comentando, vamos a calcular solamente el área lateral, que corresponde a multiplicar radio por generatriz por pi. De esta manera reemplazo las variables, que sería radio lo reemplazo por 3 y la generatriz por 18. Pi lo vamos a dejar expresado como letra y realizamos la multiplicación entonces. 3 por 18 en este caso nos daría 54. Por lo tanto, el área de un gorrito de cumpleaños, el área lateral de ese, vale 54 pi. Como el problema, el contexto nos decía calcular dos de esos gorritos, multiplicamos esa área por 2, lo cual nos da 108 pi. No olviden agregar la unidad de medida, que en este caso serían centímetros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema sería que se necesitan 108 pi centímetros cuadrados para confeccionar dos gorros de cumpleaños. Vamos al siguiente problema. Problema 2. ¿Cuánto papel se necesita para cubrir la lata si su altura es 11 centímetros y su radio es 3 centímetros? En este caso, el cuerpo geométrico en el cual estamos trabajando sería un cilindro. Su fórmula sería la siguiente. Si fuese calcular el volumen, en este caso tendríamos que calcular radio cuadrado por la altura por pi. Si nos están pidiendo el área, sería 2 por el radio por la altura por pi, más 2 por radio al cuadrado por pi, que también se podría descomponer como área lateral y área basal. Recuerden que el cilindro en este caso tiene el área basal multiplicada por 2, ya que son dos circunferencias, una que podríamos decir que es la base y la otra podríamos decir que es la tapa. Entonces, en este problema, los datos son los siguientes. Decía que la altura era 11 y que el radio era 3. Por lo tanto, nuestras variables involucradas serían que r vale 3 y que la altura h valdría 11. Dijimos que queremos cubrir esta lata, por lo tanto sería un problema de área. Sin embargo, no estamos cubriendo toda la lata, sino que solamente el contorno de esta. Por lo tanto, vamos a trabajar solamente con lo que sería el área lateral, que sería 2 por el radio por la altura por pi. Reemplazamos las variables involucradas que habíamos encontrado, r valía 3, altura 11, y multiplicamos todo esto y obtenemos 66 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, nuestra respuesta sería que se necesitan 66 pi centímetros cuadrados para cubrir la lata de bebida. Vamos con el último problema. Dice, ¿cuánta agua es posible introducir en una fuente como la de la figura cuyo radio es 6 centímetros? Esta fuente podríamos decir que tiene un parecido a lo que sería una esfera, o más bien podría ser una semiesfera, ¿ya? Recordemos un poquito las fórmulas de cada uno de estos. Volumen y área de la esfera aparecen ahí. El volumen es 4 por el radio al cubo por pi partido en 3 y el área 4 por radio al cuadrado por pi. La semiesfera, que nosotros dijimos que era la mitad de la esfera, en este caso simplemente cambiaríamos el 4 del volumen y del área por un 2. En este caso vamos a trabajar con una semiesfera, ya que la fuente vendría siendo la mitad de esa esfera. Entonces,
Cuando hablamos de esfera, simplemente hay una variable involucrada que es el radio. En este caso nos dicen que el radio vale 6. Por lo tanto, vamos a reemplazar en la fórmula del volumen de la semiesfera el R con un 6, quedando 2 por 6 al cubo por pi, todo eso dividido entre 3. Reemplazamos y calculamos en primer lugar la potencia, quedando 6 al cubo nos da 216. Hacemos la multiplicación y obtenemos 432 pi partido en 3, lo cual da la división exacta, por lo tanto dejamos expresado como 144 pi. Respuesta a nuestro problema sería que se necesitan 144 pi centímetros cúbicos de agua para llenar la fuente. Les recuerdo que pueden visitarnos en nuestras redes. Pueden ingresar al blog segundomediosem.blogspot.com, pueden ingresar al Facebook /Departamento Matemáticas SEM, y los invito también a ingresar a una plataforma llamada Khan Academy, que les dejo el link a continuación. Una vez que ustedes se unan y se registren, les van a llegar actividades referentes a su curso para que puedan practicar todo esto que hemos visto recién. Un saludo, que estén muy bien.